El capítulo 4 del curso de Access más VBA, veremos las propiedades de campos en una tabla de Access. Hasta el momento hemos visto aspectos generales o conceptos generales de Access, hemos visto cómo crear una tabla en Access y hemos visto los tipos de datos en Access. Para ello vamos a ir a la base de datos que hemos venido trabajando, la buscamos en donde la tenemos guardada, le damos doble clic y acá vemos que tenemos tres tablas creadas. Para este ejemplo vamos a abrir la tabla terceros dándole doble clic a ella, en donde vemos que ya tenemos una serie de datos. Para el ejemplo vamos a aprender también cómo modificar una tabla que ya está creada. Esto basta con darle clic derecho acá y seleccionar vista diseño, o en la ficha inicio o pestaña inicio vamos a la opción ver y aquí escogemos vista diseño. Acá nos va a mostrar la vista diseño de la tabla, en donde podremos bien sea eliminar espacios de la tabla o agregar espacios si es que necesitamos hacerlo. En esta tabla tenemos una clave principal que es la identidad del tercero. De esto hablaremos un poco más adelante. Para el caso vamos a crear un espacio nuevo, en donde le diremos que número. Y a este le vamos a colocar como tipo de dato autonumeración. Y le vamos a decir que lo vamos a arrastrar hacia arriba para colocarlo en la primera columna. Vamos a dar guardar y vamos a dar clic derecho y ahora vamos a darle en vista hoja de datos. De esta forma podemos ver los datos acá rápidamente. Como se dan cuenta, este espacio se ha rellenado de forma automática, en donde me ha colocado de forma automática a cada uno de los registros un número en secuencia ascendente. Ahora vamos a pasar a ver lo que nos interesa hoy, que será las propiedades de los campos. Vamos a dar clic derecho, vamos a dar en vista diseño. Cuando me posiciono en el espacio número, automáticamente acá en la parte de abajo me aparecen las propiedades, en donde las propiedades pueden variar dependiendo el tipo de dato que tenemos seleccionado en cada uno de los campos. Por ejemplo, si me muevo a ID tercero, que tiene tipo de dato numérico, vemos que la cantidad de propiedades ha cambiado. Si me muevo a nombre, de igual forma cambia. Ciudad cambia, dirección, teléfono y correo. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a posicionarnos en número y vamos a ver que aquí tenemos una serie de campos, que el primero se llama tamaño del campo. Siempre es importante el tamaño del campo asignarle su valor correspondiente dependiendo la cantidad de datos que querramos alojar en este campo, para no consumir memoria que al final pues no va a ser requerida. Y esto debe ser una buena práctica desde los conceptos básicos del manejo de bases de datos. En este caso está entero largo o está ID de replicación. Vamos a dejarlo en entero largo ya que es lo más aconsejable para este tipo de dato, y vamos a fijarnos ahora específicamente en el formato. En el formato acá, cuando tenemos un dato de autonumeración, hay algo interesante que podemos hacer. Por ejemplo, colocarle un prefijo antes del número a este campo. Si yo acá selecciono, abro comillas y cierro comillas, y ahora, por ejemplo, le coloco la letra N, R, O, y ahora un guión, o sea, queriendo decir número, y el guión, y adicional le coloco 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, y lo dejo hasta ahí al momento y le doy guardar, y ahora le doy vista hoja de datos, veamos cómo se ven los datos. Automáticamente me ha colocado el prefijo y de forma automática y más interesante me ha colocado 4 ceros y el número, y cuando ya pasa un dígito de 2 números me coloca el prefijo y adicional 3 ceros y el número. De esta forma se ve un poco más organizado mi autonumeración, o muchas veces me sirve para cuando yo quiero que de esta forma se vean mis datos cuando estoy manejando códigos de productos y quiero que se vayan autonumerando. Volvamos a la vista diseño. La siguiente propiedad, llamada título, es muy útil y muy usada para colocar alias a los campos. Por ejemplo, en este caso el campo se llama número,
pero yo lo puedo decir que se llame N y de esta forma se muestre en consultas o se muestre en formularios. Ya lo veremos un poco más a fondo en el momento en que lleguemos a este tipo de casos. O sea, acá yo puedo llamar al campo internamente, se llama número, pero en pantalla quiero que se muestre de otra forma. Por ejemplo, solo la N. Vamos a darle guardar y ahora vamos a ver vista hoja de datos. Si se dan cuenta, ya únicamente me muestra la letra N, a pesar de que internamente se siga llamando número el campo. Esta opción suele usarse mucho en las consultas para abreviar los nombres largos en los campos. La propiedad indexado tiene dos opciones: sí con duplicados, sí sin duplicados o no. O sea, al final son tres opciones. Con no en este momento no lo necesitamos indexado y ya veremos un poco más a fondo cómo queremos un campo indexado o con varios campos, que es como para manejar índices. Por ejemplo, para un campo de edades, si estoy manejando una base de datos en donde tengo edades, pues no va a ser útil un indexado sin duplicados, ya que puede pasar que la edad se repita en varias ocasiones, pero sí va a ser un buen uso el indexado sin duplicados cuando lo combinamos con otro campo, cuando queremos que tanto el nombre del usuario o del tercero no se repita con la misma edad. O sea, no puede haber un Jesús González con 25 años registrado en la base de datos dos veces. Eso quiere decir indexar datos. Alineación, esto es muy básico, en donde podemos alinear el texto bien sea en general, izquierda, centro, derecha o distribuir. En este caso lo vamos a dejar en general. Pasemos al siguiente espacio, que es el ID del tercero, en donde ya es un campo numérico, me muestra más opciones. Acá, por ejemplo, en el tamaño del campo ya me muestra una serie de opciones como byte, entero, entero largo, simple, doble, y de replicación y decimal. En la descripción del video dejaré un enlace que los llevará a una tabla específica en donde les mostrará la cantidad de datos que permite cada una de estas propiedades, en donde es importante estudiarlas para saber qué dato necesito dependiendo del campo que requiero. Por ejemplo, vuelvo a nombrar el tema de edades. En tema de edades no voy a necesitar un dato de tipo entero ni entero largo, ya que necesito muy poca memoria, ya que pues por lo general una edad no va a superar en su gran mayoría 100, 110 años. Entonces no necesitaría más que la opción de byte, que me permite hasta ese rango. En este caso lo vamos a dejar tal como estaba, por ejemplo, entero largo, ya que no sabemos qué cantidad de registros vamos a necesitar acá en el ID del tercero, y además el ID del tercero generalmente puede tener hasta 10, 12 números. Entonces, entero largo nos sirve perfecto para esta opción. Nombre del tercero, formato. Acá en el formato podemos usar para número, por ejemplo, número general, moneda, euro, fijo, estándar, porcentaje y científico. Eso ya depende mucho de qué necesitemos nosotros o para qué estemos usando o qué tipo de datos estamos registrando. Lugar de decimales lo podemos dejar en automático, generalmente se usa este. Máscara de entrada lo veremos un poco más adelante, ya que requiere un poco más de tiempo para explicarlo. El título ya lo explicamos. Valor predeterminado, en este caso lo dejamos en 0, o sea, siempre aparecerá un 0 cuando se lance la tabla para ese registro cuando empezamos a digitar el registro. Regla de validación, igual lo veremos más adelante. Texto de validación, igual, ya que son temas un poco más avanzados. Ya en requerido podemos ver un poco más el detalle. Requerido en este caso está diciendo que sí, que es obligatorio debido a que es el campo de llave principal de esta tabla. Siempre que es el campo de llave principal de la tabla o clave principal, va a ser requerido sí o sí, sin excepción, ya que es el campo que es obligatorio en una tabla. Pero de igual forma podemos tener, por ejemplo, acá en nombre, en donde yo le digo, ok, aquí no dice que sí para requerido. Lo que quiere decir que yo podría omitir ese espacio en este momento si lanzo la tabla. Si le doy clic derecho, vista hoja de datos, le digo que sí quiero guardar los cambios, voy al nuevo registro, omito el autonumeración ya que ese se llena de forma automática, coloco acá
un número para el ID del tercero y me salto el nombre. Y voy a finalizar acá y paso al siguiente registro. Me dejó continuar a pesar de que únicamente coloqué el ID del tercero, porque es el único campo obligatorio en este momento, junto con el dato de autonumeración. Pero ahora si voy a la vista diseño y cambio este valor, en donde le digo que requerido cambia a ser sí, y le doy vista hoja de datos, y le digo que sí quiero guardar, me dice inclusive aquí que se han cambiado las reglas de integridad de datos, es posible que los datos existentes no sean válidos para las nuevas reglas. Y tiene razón, ya que le hemos colocado que el nombre es obligatorio y en el último registro que colocamos todavía no teníamos esta regla. Vamos a decirle aquí que sí, de nuevo que sí, y se lanza la tabla. Vamos a eliminar este registro para que nos permita hacer el cambio y aprendemos de una vez cómo eliminar un registro en una tabla de Access. Basta con seleccionarlo acá, o si necesito seleccionar varios, selecciono esta y arrastro el mouse y me va a permitir eliminarlos. Voy a darle suprimir, le digo que sí, voy a ir a vista diseño de nuevo y de nuevo voy a nombre y le voy a colocar que requerido sí y voy a darle guardar. Voy a lanzar de nuevo la tabla y voy a digitar datos. Cuando intento salir del espacio nombre o seguir al siguiente registro, automáticamente me dice escriba un valor en el campo TBL terceros, nombre, ya que este es requerido. Le doy a aceptar, o sea, no me va a permitir continuar o guardar este registro si no digito un valor. Ahora voy a pararme en este y voy a escribir un espacio. Voy a continuar a ver si me deja continuar. En este caso me permitió continuar porque un espacio es un carácter, por ende hay un valor en este campo. Pero para esto también hay solución. Vamos a darle clic derecho, vista diseño y de nuevo en nombre vamos a seleccionar la opción o propiedad permitir longitud 0 en donde dice que sí y la vamos a cambiar a no. Esto limitará un poco más y validará más los datos que estamos digitando. Vamos a darle guardar, le digo que sí, le digo que sí de nuevo, voy a vista hoja de datos. Para que me tome la regla tendré que eliminar este registro y volvemos a digitar de nuevo acá datos. Ahora voy a digitar un espacio y voy a intentar, y acá me dice que escriba un valor en el campo nombre. O sea, ya automáticamente me reconoce que un espacio no está permitido en este campo de la tabla. Entonces estoy obligado a escribir un nombre, en donde voy a escribir tercero 16. Y ahora sí me va a permitir continuar. Otro aspecto importante del campo número, que es un campo de tipo de dato autonumeración, es que a pesar de que se eliminen datos, estos datos que quedaron o campos o registros ya utilizados, que fue el 16 y el 17, él los va a tomar en cuenta para asignar el nuevo registro, ya que esto queda en memoria. Esto es importante tenerlo en cuenta y además nos sirve para tener una trazabilidad de los registros que posiblemente han sido eliminados. Por eso en bases de datos un poco avanzadas ya no se maneja la eliminación de un registro, sino se manejan las anulaciones de registros. O sea, ponemos un campo que anula el registro y no lo tenga en cuenta, por ejemplo, para consultas, pero que el registro se mantenga para tener una buena trazabilidad. Volvamos a la vista diseño. Si vamos al campo ciudad, de igual forma, podemos ver las mismas características, pero acá es importante también mencionar ahora en el tamaño del campo que no lo mencionamos en el anterior. Vamos a ir viendo cada vez que cambiemos de campos y cada vez que vamos avanzando en este curso, vamos a poder ir identificando nuevas propiedades o propiedades que no vayamos viendo acá porque de pronto los confundo. Pero la idea sí es a la medida que vamos avanzando, vamos tomando en cuenta nuevas propiedades o propiedades que podemos aplicar al ejemplo. Entonces no se preocupen si no las vemos todas hoy, ya que las seguiremos viendo a la medida que vamos avanzando. En ciudad, acá podemos ver también, por ejemplo, la propiedad tamaño del campo, en donde no es necesario ocupar memoria con 255 caracteres, porque generalmente pues un nombre de una ciudad, por más largo que sea, yo creo que no debe tener más de 50, 60 caracteres. Entonces yo podría dejarlo acá y decirle, ok, no quiero dejar 255, pero quiero dejar 100 caracteres. De esa forma
hemos colocado aquí ya un límite en el tamaño de datos que podemos ingresar en este campo. Por otro lado, dirección de igual forma es de tipo texto, entonces no cambian sus propiedades, mientras que teléfono lo hemos dejado como numérico, aunque un teléfono por lo general lo manejamos siempre como tipo texto, a no ser que tengamos que realizar operaciones con este dato, lo dejamos en tipo numérico. Yo lo cambiaría acá a tipo texto, pero lo limitaría, ya que un número de teléfono generalmente, si lo queremos que lo digiten con indicativo, tendría máximo 12 caracteres. Si queremos sin indicativo, tendría máximo 10 caracteres. Entonces, por ejemplo, yo quiero limitar y quiero que sea sin indicativo y que tenga solo 10 caracteres, lo que quiere decir que no me va a permitir digitar un número con 11 caracteres. Si le damos aquí guardar y volvemos a ver la tabla, si yo intento modificar uno de estos registros o ingresar acá el teléfono en este registro y digito, hasta el momento ahí llevo 10 números, 436, 546, 5465, 10 dígitos, a pesar de que digite en mi teclado, ya no me permite o no me muestra las digitaciones, ya que el campo está limitado a 10 dígitos. De esta forma puedo hacer que el campo valide el número de caracteres. Volvamos a la vista diseño. Si vamos ahora al campo correo, podríamos ver también que tiene las mismas, texto corto, entonces me muestra las mismas propiedades de campo. Vamos a dar aquí guardar. En la tabla pedidos podemos ver otro tipo de datos, por ejemplo la de fecha. Para la de fecha podemos seleccionar acá varios formatos en donde podemos colocar fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta, hora larga, hora mediana, hora corta. Eso ya depende de cómo queremos que se muestren los datos. Igual tenemos el título, el valor predeterminado, si es que queremos una fecha predeterminada. Por ejemplo, aquí podría utilizar una función predeterminada de Access para que se muestre en este campo, en donde yo al darle clic en estos puntos se me muestra acá el cuadro generador de expresiones. Podemos buscar las funciones, funciones incorporadas, y aquí podemos seleccionar fecha y hora y podemos seleccionar, por ejemplo, aquí la opción ahora. Si la seleccionamos y le damos a aceptar y si lanzamos la tabla, automáticamente vemos que acá se está mostrando la fecha junto con la hora actual. Si vamos a la vista diseño de nuevo y le cambiamos la función, ya no le colocamos ahora, sino le colocamos, por ejemplo, date, que sería la cambia aquí automáticamente a la palabra fecha, y lanzamos la base de datos o la tabla, perdón, automáticamente ya me coloca aquí la fecha actual en este campo. Entonces siempre se me va a colocar acá la fecha actual como predeterminada cada vez que avance en los registros. Ya aquí pudimos ver también cómo usar el generador de expresiones, aunque de una forma básica. Ya la iremos viendo de formas un poco más avanzadas. Igual tenemos si es requerido o no. Yo acá le pondría que sí es requerido este campo, que no es indexado. La alineación lo dejo general. Y aquí este espacio es importante. Este espacio o esta propiedad es la que me permite que se muestre el calendario de forma automática para cliquear en él cada vez que me paso por un campo que tiene formato o tipo de datos fecha. Le puedo seleccionar nunca para que no se muestre o le puedo colocar para fechas para que automáticamente se muestre el selector de fechas, que como se dan cuenta, cuando piso este espacio automáticamente aparece el selector de fechas. Aquí al darle clic me muestra el calendario para seleccionar la fecha que quiero. Esta propiedad me permite manipular este comportamiento en dicho espacio. Y de esta forma, a grandes rasgos, hemos visto como las propiedades principales y más básicas de los campos en una tabla de Access. Ya en el próximo video incursionaremos un poco más en otras propiedades que no logramos ver en el video de hoy. Muchas gracias, hasta la próxima.